A continuación se explican los métodos matemáticos para el diseño de una red de intercambio másico. El primer ejemplo es el que se aporta en esta diapositiva, la información de entrada que corresponde a las composiciones iniciales y finales de las corrientes ricas y pobres y los flujos de cada una de esas corrientes. Y la información complementaria, la constante de equilibrio M2/3 y la aproximación de concentración en fase pobre delta 0.01. El cálculo de las composiciones para establecer las escalas tanto para corrientes ricas como corrientes pobres. Para un Y conocido se calcula el X correspondiente, o para un X conocido se calcula el Y correspondiente. A la izquierda el diagrama de intervalos y a la derecha los balances absolutos en cada intervalo para cada una de las corrientes, tanto las dos ricas como las dos pobres. El diagrama en cascada muestra la existencia de un estado pinch y estima el flujo de soluto que debe aportar un servicio rico 0,195 kilogramos por segundo y el flujo de soluto que debe recibir un servicio pobre 0,035 kilogramos por segundo. A continuación se resuelve el ejercicio anterior con un planteamiento en la forma de un problema del transporte, un modelo de programación lineal y su correspondiente solución. Esta es la diagramación del problema de transporte. Hay una fuente másica en las corrientes ricas R1 y R2. De la corriente rica, su disponibilidad de 0,18 kilogramos por segundo se distribuye a través de tres rutas que pasan por las estaciones 1, 2 y 3 respectivamente. A partir de la fuente másica que representa la corriente R2 con una disponibilidad de 0,050 kilogramos por segundo de soluto, se hace una distribución por dos rutas a través de las estaciones 3 y 4, transportando 0,03 en la una y 0,02 en la otra. Los destinos son las corrientes pobres L1 y L2, cuya necesidad es aportada por rutas que salen de las estaciones 2, 3 y 4 para la corriente L1 y para la corriente L2 el aporte le llega por una ruta emergente de la estación número 2. Las rutas que aportan masa a cada una de estas corrientes totalizan el requerimiento de ellas, 0,12 kilogramos por segundo de soluto para la L1 y 0,27 kilogramos por segundo de soluto para la L2. Hay un servicio rico aportado a la estación número 1, que se simboliza como S sub R. Hay un servicio pobre, que aquí se simboliza como S sub L, que recibe un flujo de soluto. Y hay un transporte entre estación y estación
que son los flujos residuales simbolizados como delta 1, el que se intercambia entre la estación 1 y la 2, delta 2, el flujo que se intercambia entre la estación 2 y 3, y delta 3, el flujo que se intercambia entre la estación 3 y la estación 4. El modelo de programación lineal que se considera plantea como objetivo minimizar la suma de los flujos de soluto en los servicios rico y pobre, S igual a S sub R más S sub L. Y las restricciones son los balances másicos en cada una de las estaciones. En primera estación, delta 1 menos SR igual 0.06. En la segunda estación, delta 2 menos delta 1 menos igual a menos 0.255. En la tercera estación, delta 3 menos delta 2, 0.045. En la cuarta estación, S sub L menos delta 3 igual a menos 0.01. Y una restricción adicional que los flujos másicos de servicios y residuales sean no negativos. Codificando el modelo planteado en una sintaxis de Lindo o de Lingo, se tiene la escritura que se observa a la izquierda. Al solucionar dicho modelo, las respuestas son las que se observan a la derecha. Se observa que los resultados en cuanto a los flujos de solutos correspondientes a servicio rico y servicio pobre son los mismos obtenidos con la solución gráfica, y se observa que hay un estado pinch porque el flujo residual delta 2 es igual a 0. El objetivo planteado, que la suma de los flujos de los servicios sea un mínimo, da como resultado 0.23 kilogramos por segundo, que es la suma del flujo de soluto en servicio rico y el flujo de soluto en servicio pobre. Aquí se escribe nuevamente un resumen de los resultados con respecto a los valores de las variables de decisión. Flujo de soluto en servicio rico 0,195 kilogramos por segundo. Flujo de soluto en servicio pobre 0.035 kilogramos por segundo. Flujo residual delta 1 0.55. Flujo residual delta 2 0, ese es el pinch. Y flujo residual delta 3 0.045. A continuación se resuelve el mismo ejercicio anterior haciendo un planteamiento del problema del transporte en forma expandida, el correspondiente modelo matemático y su solución. El diagrama de transporte expandido es muy similar al que se explica en el problema del transporte expandido para el tema de la integración calórica. Aquí se tienen 4 intervalos. Hay flujos residuales para corrientes ricas y flujo residual para servicio rico. Por ejemplo, en el intervalo 1 existe el flujo residual R11, que significa el flujo residual de la corriente rica 1 del intervalo 1. Y existe el flujo residual R sub S1, que significa el flujo residual del servicio S en el intervalo 1. En el intervalo 2 se hacen las sumas y las divisiones de cada corriente. Por ejemplo, este
punto o nodo es el punto con respecto a la corriente rica R1. Hay un residuo proveniente del intervalo 1 que se ha de sumar con la fracción de R1 que viene por la ruta a través del intervalo 2. Como a partir del intervalo 2 hay rutas dirigidas a L1 y rutas a L2, entonces hay una división para atender a ese reparto. La fracción a destinar a la corriente pobre 1 se simboliza como Q112, que quiere decir el flujo másico intercambiado entre la corriente rica 1, primer subíndice, corriente pobre 1, segundo subíndice, a través del intervalo 2. Y la otra fracción es Q122, esta que está aquí, que nuevamente eso quiere decir el flujo calórico transferido desde la corriente rica 1 hasta la corriente pobre 2 a través del intervalo 2. Y en forma similar, otra corriente a considerar que es un flujo residual que se transfiera del intervalo 2 al intervalo 3. En forma similar se pueden hacer las explicaciones en el intervalo 3. Por ejemplo, ahora aquí se observan 3 flujos residuales que se explican por que hay intervención de corriente rica 1, corriente rica 2 y corriente de servicio rico. En intervalo 4, que es el último, hay un flujo residual de corriente rica 1, otro de corriente rica 2. La suma de esos dos flujos es lo que ha de transferirse a un servicio pobre. Con respecto a las corrientes pobres, las rutas que aportan sus requerimientos son sumas de varias rutas, y en cada punto de suma de estos se plantea un balance que agrega una ecuación a todo el planteamiento de transporte expandido. El modelo plantea el mismo objetivo, que consiste en el minimizar la suma de los flujos de soluto en servicio rico y servicio pobre, S igual a S sub R más S sub L. Y las restricciones son todas las ecuaciones que se plantean en cada punto de suma o en cada punto de suma y división en cada uno de los intervalos. En esta diapositiva están las dos ecuaciones que se pueden plantear en el intervalo 1 y las 4 ecuaciones que se deben plantear en el intervalo 2. Aquí se tienen las ecuaciones correspondientes al intervalo 3 y las del intervalo 4. Se muestra la codificación del modelo planteado en un lenguaje de Lindo o Lingo, en una escritura muy simple, que es casi lo mismo que se ha escrito en el papel. Y la solución que arroja Lingo
aporta el mismo mínimo para el objetivo, 0.23 kilogramos por segundo, como la suma de los flujos de soluto en servicios que corresponde a esta suma. Además, toca detallar los resultados de cada una de estas variables, que son los flujos residuales, tanto de corrientes ricas como de servicio, y los flujos intercambiados entre corrientes ricas y servicios y corrientes pobres y servicios. Aquí se puede buscar cuál es el estado pinch. Debe corresponder a el estado en el que los flujos residuales sean iguales a 0. Sería entre el 1 y el 2, sea el 1, entre el 2 y el 3, o el 3 y el 4. Si miramos, R11 no es 0, o sea que el 1 no lo es. El 1,2 es 0, el R12 es 0, el RS2 es 0. No tenemos más flujos residuales del intervalo 2, entonces el intervalo 2. Si seguimos revisando, el R1 en el 3 no es 0, el R2 en el 3 no es 0, el RS3 es 0, pero R1 y R2, 3 no son 0, o sea que los flujos residuales en intervalo 3 son diferentes de 0. El R14 y el R24 son los flujos residuales de las corrientes ricas, que por cierto son los flujos de soluto que han de transferirse a un servicio pobre, y se verifica aquí que la suma de 0.02 a 0.015 es lo que da como resultado para ese SUL. Esto es un resumen de los resultados arrojados por el modelo de programación lineal resuelto con Lingo. Aquí se incluye un detalle de dónde surgen cada una de estas cifras. Como ya se dijo en la diapositiva anterior, ese suele la suma de R14 más R24. También se encontró que los flujos residuales del intervalo 2, R12 y RS2, ambos son 0, lo que hace que el flujo residual del intervalo 2 sea 0 y eso determine que sea el pinch. Observaciones similares se pueden hacer para los flujos residuales en intervalo 1 y en intervalo 3. Continuando con la observación en detalle de los resultados, ahora se muestran aquí los flujos másicos intercambiados entre corrientes ricas, servicio rico, y corrientes pobres por encima del pinch, que están aquí arriba, y abajo lo que ha resultado por debajo del pinch. Aquí se entiende que hay una transferencia de masa de soluto desde la corriente rica 1 hasta la pobre 1 en el intervalo 2. Aquí esto quiere decir que hay una transferencia de soluto de la corriente rica 1 hasta la pobre 2 en el intervalo 2. Esto quiere decir que hay un
una transferencia de soluto desde el servicio rico S hasta la corriente pobre 2. En forma similar, se entienden los flujos máximos por debajo del pinch. Hay una transferencia de corriente rica 1 a corriente pobre 1, intervalo 3, que es por debajo del pinch. Hay una transferencia de soluto desde la corriente rica 2 a la pobre 1, intervalo 4, que es por debajo del pinch. Y hay un residuo de la corriente 1 en el intervalo 4 que se transfiere a un servicio pobre, y de igual forma similar hay un residuo de la corriente rica 2 en el intervalo 4 que se transfiere a un servicio pobre XSL. Esto permite traducirlo a una red de intercambio de masa. Es lo que se muestra en la siguiente diapositiva. El diseño global de la red, que muestra la utilización de un servicio rico que aporta 0,195 kilogramos por segundo de soluto, y el requerimiento de un servicio pobre que acepte a partir de la corriente R1, que es esta, 0.015, esta flecha es al revés, y también un servicio pobre que acepte a partir de la corriente rica R2, 0.020. Las otras columnas numeradas como 1, 2, 4 y 5 son columnas de transferencia entre corriente de proceso, corriente rica, corriente pobre, atendiendo a los resultados que están señalados aquí en medio de la línea que hace la representación de cada columna. Este Q112 es el resultado que arroja la solución del modelo, y es lo que hace que se represente sobre este diagrama una columna número 2 entre la corriente rica 1 y la pobre 1. En forma similar, se puede entender la columna numerada como 1, en donde hay intercambio de soluto entre la corriente rica 1 y la pobre 2 en un flujo de soluto de 0.075 kilogramos por segundo. Hay una línea de concentraciones que determina un estado pinch, que corresponden a 0.06 para fase rica, 0.08 para fase pobre, lo que hace que se analice el fenómeno de la transferencia de materia por encima y por debajo del pinch. En forma similar, entonces, se puede explicar las columnas 4 y 5 que se encuentran por debajo del pinch. El modelo de transporte expandido permite considerar restricciones adicionales que establezcan otras limitaciones para la transferencia de masa en la red que se proponga diseñar. Se muestra el mismo código desarrollado para la explicación anterior, pero ahora se agrega la restricción que aparece resaltada
dentro del óvalo de borde rojo. La limitación descrita es que el flujo residual de la corriente rica 1 del intervalo 4 sea igual a 0. Al resolver el código, esta restricción adicional modifica los resultados y eso equivale a una modificación en la red que ahora debe satisfacer esta restricción adicional. Estos son los resultados obtenidos con la red adicional de que R14 sea igual a 0. Aquí está específicamente. Al detallar los resultados, el valor mínimo de la función objetivo es el mismo. El requerimiento mínimo de flujos de soluto en servicio rico y en servicio pobre es el mismo, pero muy seguramente ahora la diferencia se ha de notar es en los flujos residuales. Debe ser el R24, el que es diferente. Ahora, todo el flujo de soluto residual a transferir a un servicio pobre se encuentra en la corriente rica 2, a diferencia del planteamiento de la solución anterior sin la restricción adicional, en el que se requería servicio pobre para intercambiar una parte en corriente rica 1 y otra parte en corriente rica 2. Este es el resumen de los resultados. Nuevamente, servicio rico, ahora aquí hay una diferencia. El servicio pobre recibirá soluto solamente de la corriente rica 2 y se sigue cumpliendo que hay un pinch en el intervalo 2 donde el flujo residual delta 2 es igual a 0. Y nuevamente el detalle de los resultados de los flujos másicos intercambiados entre corrientes por encima del pinch y por debajo del pinch. Esta es una columna entre corriente rica 1 y corriente pobre 1 en donde se intercambian 0.045 kilogramos por segundo de soluto. Esto permite representar una columna entre corriente rica 1 y pobre 2 y esto una columna entre servicio rico y corriente pobre 2. Esto es una columna entre corriente rica 1, pobre 1, intervalo 3. Esta entre las mismas dos corrientes, intervalo 4, que seguramente se puede hacer una unificación porque son las mismas corrientes. Esta, una columna entre corriente rica 2 y corriente pobre 1, y esta, una columna entre corriente rica 2 y un servicio pobre. Y aquí se tiene el diseño global de la red que
muestra como diferencia con respecto a la solución anterior que el servicio pobre está intercambiando soluto solamente a partir de la corriente rica 2. El servicio rico se mantiene igual y aquí en la columna 4 se puede ver sobre la diapositiva que no se han dibujado dos columnas entre las mismas dos corrientes, rica 1 y pobre 1, sino una sola, porque intervalo 3 e intervalo 4 son ambos por debajo del pinch. De modo que se podría hacer una consideración de dos columnas, pero también es válido mostrarlo en una sola columna. También se puede desarrollar matemáticamente el diseño de una red planteando como objetivo que el número de columnas sea un mínimo. En este tipo de objetivos se parte del conocimiento de un estado pinch y de una estimación previa de los requerimientos mínimos de servicio. El pinch permite plantear una variable binaria y que exprese la existencia o no existencia de una columna de intercambio másico entre una corriente rica y una corriente pobre. YR1A significa existencia de una columna de intercambio entre un servicio rico y una corriente pobre. 1 por encima del pinch es la letra que hace referencia por encima del pinch. YR2A es existencia de una columna donde se dé el intercambio entre un servicio rico R y un servicio y una corriente pobre 2 por encima del pinch. Y11A, existencia de una columna entre corriente rica 1 y servicio pobre 1 por encima del pinch. Y12A, existencia de columna entre corriente rica 1 y corriente pobre 2 por encima del pinch. Y11B, de la rica 1, pobre 1 por debajo del pinch. Y21B, columna entre corriente rica 2, pobre 1 por debajo del pinch. Y1LB, de corriente rica 1 y servicio pobre L por debajo del pinch. Y Y2LB, intercambio entre corriente rica 2, servicio pobre L por debajo del pinch. El modelo de transporte expandido se plantea tal cual como está diagramado, pero se repite que este modelo toma las estimaciones de los flujos mínimos de servicio calculadas en el planteamiento anterior. Las ecuaciones del modelo del transporte expandido en los intervalos 3 y 4. Aquí, por ejemplo, en esta última, R1L4 más R2L4
se está haciendo uso de este resultado del flujo mínimo de soluto a transferir a servicio pobre, que es el que se obtiene con el planteamiento anterior, que considera como objetivo el estimar el mínimo, la mínima suma de esos flujos. Y en el modelo que plantea como objetivo que el número de columnas sea un mínimo, introduciendo unas variables binarias que expresan la existencia o no existencia de intercambio entre una corriente rica y una pobre, hay que agregar estas otras restricciones que ahora son de tipo desigualdad, que expresan una relación entre el flujo intercambiable entre una corriente rica y una pobre y la variable binaria que expresa la existencia o no existencia de intercambio entre esas dos corrientes. El coeficiente que se acompaña aquí a esta variable binaria es el menor de los flujos másicos entre el flujo de la corriente rica y el flujo de la corriente pobre. En el intervalo 2, la corriente rica dispone de un flujo, la corriente pobre requiere de un flujo. Entonces, el menor entre esos dos es el que se toma aquí como coeficiente. Y la lógica es el máximo intercambio de soluto, de flujo másico de soluto, es el menor entre los dos. Si la rica dispone de más de lo que requiere la pobre, no le puede dar más de lo que requiere la pobre. O al revés, si la pobre requiere de más de lo que puede dar la rica, lo máximo que puede recibir la pobre es lo más que puede dar la rica. Entonces, simplemente se miran las cifras de los flujos de cada una de las corrientes consideradas en el intercambio y se considera la menor de las cifras. Así se explican todas estas cuatro relaciones por encima del pinch y estas otras cuatro por debajo del pinch. Este es el código para resolver el modelo que plantea como objetivo que la suma de las columnas sea un mínimo. Aquí se lee la escritura de dicha función objetivo y está en función de variables binarias y que expresan intercambio entre una corriente rica y una corriente pobre. Este conjunto de relaciones de igualdad es el modelo de programación lineal escrito para el objetivo de minimizar la suma de los servicios. Pero ya se ha dicho que en este modelo de minimizar el número de columnas se toma información del resultado del modelo anterior. La información del estado pinch para poder plantear
los intercambios Y entre corrientes ricas y pobres por encima o por debajo del pinch. Y también se toma los resultados de los flujos de los servicios. Aquí se están señalando el de arriba, el servicio rico, y este señalado abajo, el servicio pobre. Ahora se añaden las relaciones entre los flujos calóricos intercambiados y la posibilidad o la variable Y de la existencia de intercambio entre esa corriente rica y esa corriente pobre. El primer conjunto es el que corresponde a intercambio por encima del pinch y el segundo conjunto a intercambio por debajo del pinch. Una vez cerrado el código, ahora hay que agregar las declaraciones que le indiquen al código que las variables Y son variables enteras y concretamente binarias. Esto se hace con la palabra clave INT, que es una abreviatura de entero, de integer, y a continuación el nombre de la variable. Estos son los resultados que arroja la solución del código elaborado con Lingo. Aquí está el mínimo número de columnas, sé que son 6. Y aquí en el listado de resultados para las variables, primero aparecen los valores de Y. Dice que hay columna entre el servicio rico y la corriente pobre por encima del pinch. Hay otra columna entre el servicio rico y la corriente pobre 2 por encima del pinch. Hay una columna entre corriente rica 1 y corriente pobre 2 por encima del pinch. 3 por encima del pinch. Y estas Y11B, Y21B, Y1LB por debajo del pinch. No hay intercambio entre corriente rica 2 y servicio pobre por debajo del pinch. Y a continuación, los resultados de los flujos, tanto residuales como de intercambio entre corrientes ricas y corrientes pobres. El resultado que hay que detallar para poder hacer una traducción en un diagrama de red, representativo de una red. Se recogen los resultados en esta diapositiva. Número mínimo de columna 6. 3 columnas por encima del pinch. 3 columnas por debajo del pinch. Las 3 columnas por encima del pinch. Servicio rico con corriente pobre 1. Servicio rico con corriente pobre 2. Y corriente rica 1 con corriente pobre 2. Esto en base a que los Y que expresan los intercambios entre dichas corrientes han dado un valor de 1, que significa que sí hay intercambio. Y las correspondientes cargas másicas o flujos másicos a transferir, resultados del mismo modelo. De forma similar, se puede hacer la lectura de las 3 columnas
que han de considerarse por debajo del PINS, en virtud de los Y que han resultado con valor de 1, con las correspondientes cargas másicas o flujos másicos que han de intercambiarse de acuerdo a los resultados del modelo. Y este es el diagrama que muestra la red global con 6 columnas, 3 por encima del PINS, 3 por debajo del PINS. El uso de servicio rico para hacer intercambio con corriente pobre 1 y corriente pobre 2 en una suma que es la que ha resultado en los diferentes planteamientos, 0,195 kilogramos por segundo de soluto, y un servicio pobre que ha de recibir, la flecha es al revés, a partir de la corriente rica 1 en la columna, en este caso numerado como 6, el flujo de soluto calculado mínimo como 0.035. Nuevamente obsérvese que en los resultados se podrían entender como dos columnas entre las corrientes rica 1 y pobre 1, que aquí se están mostrando en una sola. Y en forma similar entre la corriente rica 2 y la corriente pobre 1.